estos, gracias, Sí, estos grabando. planteamientos. Bienvenidos al curso de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Sí, ahora sí. Estamos en la sesión del 6 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas a los que se reincorporan a la sesión de hoy. Dejamos con ustedes a la temática que está introduciendo la profesora Laisa Freire. Bueno, gracias. Eh, bueno, entonces esto se conecta a la discusión del día de hoy porque justamente nos hace reflexionar respecto a las utopías, ¿no? ¿Para qué sirven las utopías? ¿Cómo se llevan a cabo estas utopías dentro de nuestra sociedad que encuentra una, digamos, una realidad muy pesimista, muy llena de procesos de injusticia social y cómo podemos dar la vuelta, cómo podemos de hecho encontrar posibilidades de alternativas a la vida como está estructurada hoy, ¿no? Hoy en día. Entonces, vamos a volver a ver, volver acá a la clase virtual y les voy a invitar a asistir el Eduardo Galeano hablando sobre esto de las utopías, ¿no? ¿Para qué sirve las utopías? Ustedes ven mi pantalla, ¿no? Que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio. Aparte, voy a leer unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio. A partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Entonces, con este video de impacto que Eduardo Galeano remonta esta charla de Fernando Birri, nos lleva a reflexionar un poco respecto al sentido de todo esto, ¿no? De una política institucional que plantea la sostenibilidad en la universidad, una política global que plantea la sostenibilidad en cuanto a objetivos del desarrollo sostenible y una mirada desde el sur global que busca en el presente reconocer miradas alternativas que ya viven de modo más sostenible y respetuoso con la tierra, ¿no? Entonces, encontrar estas opciones, hacer estas reflexiones, nos hacen caminar para ir adelante, ¿no? A cambiar situaciones que reconocemos como situaciones de injusticias sociales, como asimetrías, como situaciones desiguales en términos de los derechos a la vida humana y no humana, mientras que estamos compartiendo un planeta y deberíamos tener los mismos, ¿no? derechos, los mismos accesos, ¿no? En Brasil hay un artículo importante dentro de la Constitución respecto a la dimensión ambiental que plantea que todo el ciudadano tiene el derecho al medio ambiente ecológicamente sano. Y bueno, entonces toda la legislación y toda la discusión ambiental está puesta
para que se garanticen estos derechos, pero la verdad es que seguimos en modelos que sostienen la desigualdad, la inequidad o que se basan en esto para mantenerse. Así que más que nada es necesaria la utopía para que podamos caminar y al caminar mirar realidades que son muy distintas y muchas veces muy divergentes de estos planteamientos que defienden la vida, el bien común, ¿no? Y estar en, como en armonía con el planeta, con la vida, ¿no? Entonces, en la clase de hoy voy a presentar algunos recorridos que hacemos desde el campo teórico y práctico en términos de estas utopías. Algunas de ellas igual se plantean como utopías y otras ya se plantean como alternativas sistémicas en pequeña escala y no sin la pretensión de universalización, ¿no? En la clase pasada hemos trabajado la posibilidad de los diálogos con los conocimientos ancestrales que brindaban miradas distintas muchas veces a cosmovisiones que tenemos en cuanto en humanos, ¿no? De occidentales, ¿no? Y muchas veces em, estas miradas chocaban o se complementaban o podrían abrir a una mirada, digamos que más plural dentro de una visión ser humano naturaleza, ¿no? Esta mirada más plural significa que no hay una única solución para las cuestiones ambientales, no hay una solución universal para las cuestiones ambientales, ni tampoco un modo de vida, de vivir en el planeta que sea universal y que sea bueno o compartido para todos, ¿no? Entonces, cuando vamos más allá y nos cuestionamos respecto a estas visiones, pensamos en qué ámbitos se queda, ¿no? La discusión de la formación para la ciudadanía, ¿no? Entonces, pensar que hay tensiones y un debate riquísimo que es unas tensiones entre una noción del ciudadano global y del ciudadano em, local, vinculado a su territorio, reconociendo su relación eh, ecosociológica con el territorio, con el espacio local, mientras que hay una visión de la ciudadanía, ¿no? Global, de este ciudadano conectado con el mundo, ¿no? Con el mundo total. Ayer, por ejemplo, se cayó Facebook, WhatsApp, Instagram en todo el mundo. Y todo el mundo se quedó sin, entre comillas, ¿no? Sin comunicación. Y entonces y la gente volvió a llamar por teléfono y tal, cosas que ya no pasaban. Entonces, cuestiones que nos hacen reflexionar eh, algunos efectos de esta supuesta ciudadanía global que a la vez nos conecta todo el tiempo y también nos desconecta, ¿no? Nos deja ahí sin referentes del vínculo con el territorio, con vínculo con el local. Entonces, cómo transitamos o cómo vivimos procesos de identidad dentro de ciudadanías que transitan entre el local y el global, ¿no? Y frente a eso, la relación identitaria que uno puede establecer permite mirar hacia adelante y construir y elaborar una utopía que tiene que ver con sus procesos de identidad, con sus valores, con sus nociones de vida comunitaria, por ejemplo, y entonces las utopías de los grupos sociales, las utopías de la gente, pueden ser que sean utopías distintas, ¿no? Yo puse también
compartido en la clase, las utopías, un trabajo muy bonito que hicimos con utopías de estudiantes de Brasil, ¿no? Entonces voy a presentar una de las utopías que justamente dialoga con esto, con este hecho de caminar. ¿Para dónde caminamos? Esta es la cuestión que también sigue después, ¿no? De la cuestión, ¿para qué sirve la utopía? Entonces, ¿para dónde caminamos, no? Voy a compartir de nuevo la pantalla y, bueno, acá al final, ¿no? Después de para qué sirve la utopía, para dónde caminamos, hay un mapa mundi que está con una mirada, digamos que desde orientada hacia el sur, ¿no? Entonces hicimos ahí como que un juego, hicimos nosotros, ¿no? El Kotakri, Arish Kotari hizo en su publicación una propuesta, ¿no? De mirar este mapa mundi no eurocentrado, ¿no? Más soleado, como decimos acá en Brasil, ¿no? Orientado hacia el sur, global. Y dentro de esta nueva orientación pudo reconocer muchas alternativas que ya hay, que ya existen a larga escala, como dije yo, eh, pero existen en diferentes partes del mundo, por supuesto, no solamente en el sur global, sin embargo, orientadas con principios, digamos, del sur global, ¿no? Es decir, no son pretensamente universales, dialogan con ancestralidades y conocimientos, eh, digamos, de los pueblos originarios, sea pueblo originario en Australia, Nueva Zelanda o mismo Ecuador, Bolivia, ¿no? Y otros países, otros conocimientos de países de África, por ejemplo, ¿no? Están orientadas a la superación de las injusticias sociales y a los grupos minoritarios. Por ejemplo, el ecofeminismo, que está marcado por una reacción de todo el rol de la mujer en la sociedad y sus luchas por la igualdad frente a los hombres, ¿no? Tanto en posiciones, ¿no? Respecto a labores, a sueldos, tanto respecto a modos de vestirse como una preocupación de las mujeres y todas las violencias frente el hecho de simplemente ser mujer y vivir, ¿no? Y que muchas veces sentimos estas desigualdades, ¿no? Que pasan ahí por un proceso de cultura, ¿no? De una cultura muy machista en diferentes partes del mundo. Entonces, estamos hablando con este ejemplo que no solo son minorías, digamos, vulnerables o grupos étnicos, raciales, pero estamos hablando también, por ejemplo, la cuestión de género, ¿no? Bueno, entonces con estas alternativas sistémicas, la discusión interesante es que muchas veces cuando hablamos de utopía, hablamos de algo como si no existiera todavía, como si no fuera real, ¿vale? Pero cuando vinculo esta dimensión de una utopía a una dimensión de alternativa sistémica, yo lo que planteo es, muchas veces la utopía que buscamos y que creemos que no existe, ya existe, ya está puesta, está en alguna parte del mundo, experimentada a pequeña escala por algún grupo social. Es decir, es posible, ¿no? No es solamente un sueño soñado distante, lejos, ¿no? Es posible. Bueno, y dentro de esto, el ejercicio que yo hice con mis estudiantes acá en la universidad, en UFRJ, fue
una producción de utopías, cómo los estudiantes manejaban este concepto y eh, cómo lo aplicaban, digamos, a las reflexiones respecto a la cuestión ambiental. Entonces me gustaría enseñarles estas utopías. Hay otros grupos, pero escogí este, oh, espera, escogí este grupo porque yo creo, Comprar uma viagem é uy, maravilhoso. perdón, E escogí, pagar com desconto também. Aproveite agora. ah, los anuncios. Escogí esta utopía porque también podemos así poner el subtítulo. A ver. Ah, ni todas tienen esta opción de subtítulo. Voy a activar, no, pero ¿cómo puedes cambiar? Ah, acá. Bueno, entonces hablar un poco de cómo surgió. Ustedes ven en la pantalla de YouTube, ¿no? Sí, profe. Ah, vale. ¿Cómo surgió esta tarea? Bueno, entonces estamos también en la enseñanza online, remota, y los estudiantes quedaron todo el semestre trabajando, no en proyectos como ustedes están trabajando, pero trabajando en una utopía. Entonces ellos iban a crear, a elaborar cuáles eran las utopías de vida que mundo deseaban en cuanto a estudiantes de carrera de ciencias biológicas, de biología, qué utopías deseaban para el mundo, ¿no? Post Agenda 2030, ¿no? Entonces, después del 2030, ¿qué mundo desearíamos? ¿Cómo podríamos vivir trabajando las utopías y algunos conceptos que hemos discutido en la clase de aula, ¿no? Como el pertenecimiento, los desafíos de la sostenibilidad, cuestiones comunes compartidas acá con esta asignatura. Y bueno, voy a presentar uno de los resultados que surgió de cómo los estudiantes miraron estas utopías y obviamente me gustaría que ustedes también se queden ahí dando vueltas de cómo sería la utopía de ustedes, ¿no? A lo mejor buscando una relación con la mirada del mundo que ustedes tienen, a veces vinculada a los espacios urbanos y la vida en las ciudades, cómo sería, por ejemplo, la vida en una ciudad que fuera con menos injusticia, con más verde, con pues, cuestiones importantes para una vida sana, no solamente económicamente abastada, pero una vida sana con salud mental, con desplazamientos justos en el transporte, bueno, labores justos también. Entonces, la idea es que podamos ahí dar vueltas, seguir y buscar alternativas a los modos opresores e injustos de la vida en los días de hoy, ¿no? Entonces voy a presentar, no más, no hablo más, voy a presentar esta utopía. Quanto tempo, né? Quanto tempo que eu não falo com você, né? Desde quando a gente. Desde quando a gente deixou de ser um só, para sermos tão distantes? Desde quando eu deixei que te machucasse sem nem. Desde quando eu fiquei tão calejado ao ponto de nem sofrer tanto com a sua partida constante, sem nem te ajudar, sem nem me importar, com seu soterramento sobre o plástico assim. Desde quando a minha natureza deixou de ser a sua natureza? Espero que não seja tarde demais pra gente se reconciliar. Eu não sei se eu mereço um perdão, mas eu sei que eu preciso fazer algo para que um dia a gente volte a ser um só. E hoje eu sinto a necessidade de vir aqui te pedir perdão. Perdão por todas as vezes em que eu deixei suas matas queimarem, seus rios secarem,
e seus filhos sofrerem. Hoje, venho aqui reivindicar um mundo no qual o ser humano pertence à natureza, e não o contrário. Um mundo no qual Gaia acorda sem despertador, toma um suco direto da pitangueira e se banha nas margens do Xingu. No qual toda forma de vida é igualmente importante, e a chuva leva embora toda forma de violência e de opressão. E assim, da terra molhada floresce um sentimento gostoso de pertencimento, de união. Minha querida Mãe Terra, venho aqui porque ainda tenho muitos sonhos. Sonhos quentinhos de fim de tarde, com aroma de lavanda, pautados no respeito, no amor, na empatia entre todos nós, habitantes de sua moradia. Sonhos nos quais eu sou, mas somente porque nós somos. Ah, eu sei que a gente já fez muito estrago, né? As nossas tecnologias já causaram muito problema, desde as bombas às máquinas de desmatamento. Mas de agora em diante vai ser diferente. A tecnologia é uma ferramenta e o que importa é como a gente a utiliza. E ela vai ser uma ferramenta para melhorar nossa vida. Vai ajudar as pessoas a não ter fome, resolvendo problemas de solo, falta de água, a reutilização de recursos naturais e tantos outros. Ela vai curar pessoas, plantas, bichos e o que tiver que cuidar. Dessa vez, o objetivo vai ser o afeto e não o dinheiro que poderia ser gerado com o maquinário a rodar. Com o afeto, a tecnologia muda o mundo inteiro. A dedicação vai ser para limpar os oceanos, reflorestar as paisagens abertas no meio do cerrado e melhorar a vida das pessoas. A tecnologia pode nos ajudar a sonhar. Queria viver num mundo como canta Gonzaguinha, onde as pessoas não têm medo de serem felizes. Sabe, sem aquela pulga atrás da orelha que fica dizendo que algo vai dar errado, sem receio de só ser. Um mundo em que se o outro é feliz, a gente fica feliz também. Em que a gente caminha contra o vento, com fé, de mãos dadas e falando das flores. Não é que não exista tristezas, decepções e outras coisas mais. Mas todos vão ter direito à alegria. As preocupações serão mundanas e as resoluções também. Sabe, natureza, para que esse dia chegue, e há de chegar, sei que temos muito caminho pela frente. Eu e você e eu. Mas olhando agora para o seu céu azul e sentindo a brisa leve que vem do mar e a noite sob o céu estrelado, conversando com amigos e amores, a gente pensa que devagarzinho a linha do horizonte fica cada vez mais perto. Bem-vinda de volta, natureza. Faça seu verde se encontrar com o cinza, do asfalto, do metal, da cidade, e nas rachaduras que se formaram no chão, suas sementes vão fazendo nossa casa. Com a chuva, elas crescem, e aos poucos dominam toda a vista do horizonte. Os rios soterrados voltam a correr debaixo das pontes. As lâmpadas são ofuscadas pelo sol. No céu, a única fumaça são as nuvens. O tempo passa no seu ritmo, sem a pressa da produção. O barulho das máquinas foi substituído pelo canto dos pássaros. Aos poucos, a fauna retorna e se diversifica, rondando pelas flores, se pendurando nos galhos, dispersando os frutos, vivendo. Chega assim, tomando tudo e me indicando o que sempre foi seu, fazendo com que você e eu deixemos de existir, para formar um só. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, andar de pé no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira e cascata, no berro do tucano, canto do sabiá, no voar da borboleta, a saíra bem faceira, fica à espreita, à procura de um jantar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, andar de pé no chão, com cuidado do facão, apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais, confiar na
manjar tua beleza com veneno e outras coisas mais. Eu quero morar numa casinha feita à mão, na floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Você sabia que existem áreas inteiras em empresas, e a gente está falando das maiores empresas do mundo, que tem como objetivo fazer com que você tome decisões irracionais. Ya. Bueno. Bueno, al inicio yo creo que no estaban escuchando la canción ni la narración porque estaba con audífono, pero después saqué y bueno. Y claro, la traducción que el YouTube hace no es muy fiel a lo que están hablando, pero el sentido general, la idea general, creo que queda, ¿no? Y destaco aspectos interesantes, importantes como conceptuales para la clase de hoy, que es precisamente dos corrientes de alternativas sistémicas de movimientos estos alternativos que son planteados, por ejemplo, con este libro, O Bem Viver, Buen Vivir, que ya he hablado un poco en la asignatura, de Alberto Acosta, que resgata principios, filosofías ancestrales de una relación más respetuosa con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que estas filosofías se encuentran más precisamente en los pueblos originarios de Bolivia, de Ecuador, con algunas diferencias conceptuales. Vivir bien o buen vivir tienen como que conceptos un poquito distintos, pero igual en cuanto a filosofía y en cuanto a alternativa sistémica de rechazo al desarrollo, rechazo a la mercantilización de la vida y humana y no humana, es como que una apuesta distinta a lo que vemos, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces es interesante y el video trae entonces principios del buen vivir, como el pertenecimiento, la pertenencia, ¿no? El vínculo con el territorio y esta relación con la tierra, con la madre tierra, entendida como la madre tierra, ¿no? El Ubuntu también hablan del concepto del Ubuntu, de yo soy porque nosotros somos, y la temática del perdón, ¿no? Entonces, de perdonarse para sentirse, para poder tirar adelante, sacarse adelante, sin exactamente olvidarse, pero abierto, ¿no? De modo abierto a considerar la posibilidad de construcción de relaciones, ¿no? Con la tierra, con el otro y tal. Entonces, presente en la filosofía Ubuntu, que trae esta importancia del colectivo, ¿no? De la colectividad. Entonces, ¿por qué marcamos como alternativas sistémicas? Marcamos porque encuentra, está al contrario, ¿no? Se aleja de planteamientos que vemos dentro de una ideología capitalista neoliberal, que sería la fragmentación, la individualización cada vez más radical, ¿no? Y las relaciones mercantiles, ¿no? con el otro siempre. Entonces, hacer frente a estos procesos de fragmentación del conocimiento, fragmentación de los ámbitos de la vida, fragmentación de la noción de medio ambiente, todo eso, el modelo que está puesto hoy trabaja así, fragmentando, ¿no? Y luego estas filosofías, estas propuestas alternativas o estas utopías, por así decirlo, están
recuperando la pertenencia, un pensamiento sistémico, holístico frente y colectivo frente a posibilidades de organización de la vida, ¿no? Nosotros muchas veces no conocimos el vecino del departamento al lado y ahí sí vivimos, ¿no? En un edificio que no conocemos a la gente, no tenemos este vínculo y utilización de los espacios públicos de forma colectiva, ¿no? Y ahí vamos trabajando y nos alejando de una vida comunitaria, ¿no? Entonces, estas alternativas nos hacen recuperar una noción de vida en comunidad. Otro punto que ellos trabajan es el rol de la tecnología, que no es rechazarla, pero saber cómo vamos a replantearla, reinventarla sin la aceleración del tiempo, de la vida, ¿no? Este concepto de aceleración de la vida tiene que ver con planteamientos de Giddens, de Bauman, respecto a la modernidad líquida, donde la vida global genera una frontera borrosa, ¿no? Entre el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, esa frontera borrosa se hace con que la sensación que tenemos es que el tiempo pasa más rápido, ¿no? Pero estamos sometidos a tanto de información a todo el tiempo, sin retención, ¿no? Y estamos tan conectados todo el tiempo que eso nos produce entonces una sensación de agobio todo el tiempo porque el día ya no es suficiente para darnos cuenta de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, porque sobre todo estamos viviendo en una concepción de producción. Si estamos parados, por ejemplo, en el ocio, hasta el ocio tiene que ser productivo, ¿no? El ocio productivo. Entonces, esta visión de productividad de la vida es una visión también que las alternativas sistémicas van a contestar, ¿no? Entonces, Ailton Krenak, un autor brasileño indígena, publicó un libro que justamente presentaba una respuesta a esto, al productivismo, ¿no? Y una respuesta encuentra al productivismo. Y el título del libro era La vida no es útil, ¿no? Entonces, no es útil en este sentido de que nos machacan todo el tiempo, cobrando, demandando, la producción, ¿no? Entonces, en cuanto vivimos, tenemos que estar produciendo algo y esta producción muy vinculada a un mercado, ¿no? Un mercado laboral, un mercado estudiantil que generalmente se prepara para el estudiante para un mercado laboral y desde edades, ¿no? Desde la crianza. Entonces, es una discusión compleja de estructura de la sociedad, ¿no? Y en el video también se plantea, ¿no? El rechazo al urbano, a pesar de que hay muchas imágenes, ¿no? De la vida en la selva, del campo, pero no se rechaza el espacio urbano, pero se rediseña este espacio urbano. Entonces sería un espacio urbano cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué cambios podríamos hablar y hacer y tener y crear en términos de utopía para pensar, ¿no? Ciudades sostenibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver problemas de movilidad en la ciudad? ¿Cómo resolver problemas de la energía en las ciudades? ¿Cómo aprovechar mejor en sistemas de energía, de distribución de energías, cables, polución visual, por ejemplo, con los cables que no están bajo tierra y bueno, una suerte de problemas y de cuestiones que están planteadas en las ciudades, las asimetrías entre barrios que son de gente con más plata, barrios más de periferia, de comunas, de privilegios y cómo podemos pensar la ciudad
como ¿no? Una ciudad, un espacio compartido donde no hayan tantas diferencias así tan marcadas, ¿no? Bueno, entonces estas son cuestiones teóricas que podemos reflexionar a partir del tema de hoy y dando la posibilidad que ustedes conocieran también un producto generado por los estudiantes de Brasil, ¿no? Entonces todos muy enamorados de la naturaleza, por la carrera que se han escogido, pero con, digamos, respuestas interesantes que de algún modo trabajan la necesidad del protagonismo juvenil en la discusión de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en cuanto a movimiento social, ambiental, climático, por ejemplo, nosotros tenemos Greta Thunberg, que que rescata un poco este protagonismo juvenil, ¿no? De que los jóvenes hoy en día tienen muchas veces el pensamiento crítico, que rechazan este futuro que estamos diseñando, que fue diseñado para ellos, ¿no? Entonces quieren elaborar y construir el futuro a partir de otras bases, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan? ¿Cómo pueden buscar nuevas miradas de futuro, nuevas utopías, ¿no? Entonces también mis estudiantes tienen su protagonismo juvenil cuando hacen un trabajo como este, donde plantean nuevas miradas para el futuro, ¿no? Las alternativas sistémicas para el futuro. Y también acá en la asignatura me gustaría rescatar y compartir un poco algunas posibilidades, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las huellas ecológicas, el trabajo que hicimos con la huella ecológica, donde em, circulamos ahí, circulamos, ¿no? Donde hemos visto, ¿no? El número de planetas, ¿no? necesarios para nuestro grupo acá, para que pudieran vivir, ¿no? Entonces, desde un planeta hasta 6 planetas, ¿no? Entonces tenemos estilos y modos de vivir que demandan, ¿no? Entre medio ahí 2, 3, 4, 5, 6 planetas, si todos tuvieran el mismo modo de vivir que nosotros, ¿no? No tenemos 6 planetas, no tenemos 5, tenemos apenas uno que sepamos que es posible la vida, ¿no? Que es la Tierra, y cómo resolvemos esta ecuación que parece que no cuadra, ¿no? Entonces, un planeta finito con un modo de vida infinito, recuperando Leonardo Boff en su charla, y qué aspectos entonces de esta misma huella ecológica nos apuntan como claves para cambios, ¿no? Entonces, alimentación, ¿no? Algo importante para reflexionar, bienes de consumo y servicios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estos tres grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, observados en nuestra clase, ¿no? Entonces, respecto a alimentación, lo que hemos trabajado en la clase pasada fue un desafío de hacer una, digamos, una germinación de lentejas, ¿no? Que podríamos hacer también acá. Déjame encontrar acá. Una germinación, ¿no? de lentejas, por ejemplo, como que cogemos algunas lentejas, ustedes ven la figura de lentejas, ¿sí? Sí, profe, sí. Vale. Es que cuando cambio, no sé si cambio también, ¿no? Entonces, yo personalmente hice esta germinación. Entonces, en el día 1 puse las lentejas,
dejé con agua, un poquito de agua. En el día 2 observé que ya estaban ahí como que un poco, ¿cómo se dice? Ya absorbió un poco de agua. En el día 3 ya se ve la radícula, un trozo de raíz que empieza a salir. El día 4 algo también muy parecido al día 3. El día 5 ya se ve algunas hojitas verdes, ya se cambia el color comparado a los días anteriores. En el día 6 más aún, ¿no? Y en el día siguiente yo hice una ensalada de, ¿cómo se llama? Ese me olvidó. La lechuga, una ensalada de lechuga con, ¿no?, queso, la lenteja, y comí, utilicé en mi alimentación, ¿no? Entonces es un proceso de germinación que me hizo reflexionar sobre las semillas que tenemos hoy en día, algunas que germinan, otras que ya están cambiadas por Monsanto, por ejemplo, y que ya se resulta más difícil hacer la germinación. Acá también como que un resultado de actividades de germinación que los estudiantes hicieran. También se ve cambiando la pantalla. Uy, ahora, ¿sí? Sí, sí, sí se ve. Vale. Entonces acá una estudiante de pregrado de biología hizo también la germinación, ¿no? Su observación, fotografía, cómo planteó, cómo puso las semillas y iba acompañando los cambios cada día, ¿no? Acá para ella en el día 3 ya se veían las hojas, ¿no? De hojas, y luego día 3 y 4 igual, 5 no hubo registro, y luego la utilización para la alimentación, ¿no? Estaban ahí trabajadas. Y en su relatorio de cómo hizo, ¿no?, la práctica, las semillas, ella pudo relacionar a cuestiones de la sostenibilidad, pudo relacionar a sensaciones que tuvo al realizar miedo, alegría, sorpresa, olor, sabor al comer, ¿no? Al sentir el sabor de las lentejas. Y bueno, entonces relacionó al final todas las cuestiones de la sostenibilidad en términos del tiempo, de la relación con el tiempo, una relación que hoy en día nos cuesta mucho, y muchas veces porque no separamos un tiempo para cocer, por ejemplo, ya compramos la comida hecha, muchas veces en fast food, y ni siquiera reflexionamos sobre este acto, ¿no?, de comer, la partida, el compartir, la colectividad que puede estar involucrada en el acto de hacer, ¿no?, de cocer, de hacerla, de cocer, no de cocinar, ¿no?, de hacer la comida y compartirla. Bueno, entonces estas cuestiones sencillas que el proceso de germinación puede generar conlleva a una reflexión amplia sobre, por ejemplo, la huella ecológica vinculada a alimentación. Y así podríamos hacer ejercicios de cada ítem de la huella ecológica que nos salió durante el ejercicio, ¿no? Bienes de consumo, necesitamos realmente este bien de consumo. ¿Para qué? ¿Cómo descartamos? ¿De dónde viene esto que estamos comprando? ¿Cómo es todo el proceso? Pensar todo el proceso y no solamente una parte del proceso. Así ya tendríamos una propuesta, ¿no?, que es pedagógica, ¿no?, pero de acción también, de reflexionar sobre la posibilidad de alternativa
¿no? Que en un primer momento puede ser que sea individual, pero también se va agrandando y llega, por ejemplo, a una política institucional, ¿no? Como la que está haciendo vuestra universidad dentro de políticas de sostenibilidad. Entonces se emprenden varias acciones diferentes, distintas, diferentes escalas para trabajar la sostenibilidad a lo largo, ¿no? de la carrera, a lo largo de las acciones institucionales, ¿no? Entonces, como que miradas y propuestas concretas que nos hacen ir más allá de una utopía, digamos, como pensada como sueño, como algo irreal, ¿no? Eh, y por fin presentamos el texto que trabaja el buen vivir, ¿no? Germinando alternativas al desarrollo, que es el texto donde, acá, que es un texto muy interesante que plantea y profundiza, ¿no? Una de estas alternativas que tiene que ver con una expresión latinoamericana, que es el buen vivir, latinoamericana andina, ¿no? Que es el buen vivir, y cómo que podemos pensar no alternativas de desarrollo, sino que alternativas al desarrollo. Entonces, desplegarse de esta noción de que tenemos que desarrollarnos para ser, ¿no? Algo, ¿no? Entonces, este punto es interesante, ¿no? Y bueno, recupera esta visión, ¿no? de Ecuador, de Bolivia, de la relación con la Pachamama, ¿no? La madre tierra, que nos hace mirar el conjunto más que nada, ¿no? El conjunto y otra posibilidad de un razonamiento más allá del razonamiento económico como base de decisión de aspectos de la vida, ¿no? De como base de decisión de todo, ¿no? Entonces, a ver, que dejo este texto para que podamos, ¿no? Para que ustedes puedan tener como insumo para el proyecto, para acciones, para los conceptos que he trabajado, como la pertenencia, el productivismo, la relación con la naturaleza, ¿no? Bueno, y acá tenemos esto, ¿no? Estas, digamos, los matices del concepto. Estamos hablando de buen vivir como un paraguas, pero igual los matices traen otras posibilidades, ¿no? De relaciones que están muy marcadas con cada etnia indígena, ¿no? Entonces, Suma Cuamá, el vivir bien, Nanyandereco, Teco Cavi, Teco Porán, que es de acá de Brasil, por ejemplo, y son experiencias muy interesantes, ¿no? Que hemos estado conociendo a partir de la teoría y a partir de la práctica, eh, que estoy trabajando en el proyecto de Amazonía, ¿no? Que hemos hablado ya un poco de este proyecto y allá encontramos de hecho una etnia que es la etnia Xikrin, y con esta etnia estamos reaprendiendo muchas cosas de la vida, ¿no? Bueno, el concepto vivo es interesante porque trae una relación de incompletud, ¿no? Como diría Paulo Freire, para que podamos ser más, ¿no? Explorarnos en nuestra potencia del ser, es importante reconocernos en cuanto seres incompletos, ¿no? Entonces, reconocer la incompletud es parte de la caminata, ¿no? Vamos a caminar cuando, de hecho, reconocemos que donde estamos no es suficiente, no es el total, ¿no? Entonces ahí nos proponemos a caminar, a irnos, ¿no? Y entender este concepto como un concepto vivo es entender y abrir la posibilidad que también nosotros podemos construir algo basado en el concepto, añadiendo al concepto.
buscando de hecho esta visión plural del concepto, ¿no? Claro que en el debate académico del campo el concepto tiene como que unos, digamos que, abordajes diferentes, ¿no? Entonces hay quienes relacionan más el concepto con la ancestralidad indígena, hay otros que van a relacionar más con corrientes marxistas, por ejemplo, y otros que van a trabajar el concepto a partir de políticas públicas estadistas del Estado, ¿no? Entonces, de hecho, cuando en la Constitución se incorpora el buen vivir, se asumen algunos vínculos más o menos profundos con la cuestión indígena, ¿no? Entonces, son cuestiones, bueno, que me motivan muchísimo. Ustedes pueden percibir porque no paré de hablar desde el inicio de la clase. Pero ahora ya abro ahí al debate, a vuestras consideraciones. Y creo que ya, ¿no, Cristian? Sí. Perdona. Les voy a dar un par de minutos para que puedan expresar sus ideas. Está bien, muy bien. Eso pasa, ¿no? Cuando estamos ahí apasionados por el tema. Pero es bueno también, ¿no? La pasión nos mueve. Bien, recogemos entonces opiniones, reflexiones, posturas. Yo creo que eso es muy importante, tener una postura frente a, no solamente entre este y otros temas, sino que ir ciertamente como estudiante universitario teniendo una posición, ¿cierto?, sobre aspectos que sociales, políticos, bueno, en este caso ambientales, que a uno lo movilizan, ¿cierto? Tal como señalaba el video que nos presentó en el arranque de la clase, ¿cierto? Esto de las utopías, es decir, ¿cuál es nuestra utopía que nos mueve a salir cada mañana, ¿cierto? A levantarnos cada mañana eh, y con ello querer avanzar y contribuir con un granito de arena a esta playa de medio ambiente y sostenibilidad. Abrimos micrófonos, los escuchamos. Macarena, Alexander, Benjamín, Nidia, Alexander, Yasmín, Emilio, Kevin, Stephanie, Natalia, Luca, Ricardo, Sofía, Rodrigo, Tomás. Sí, Yasmín, adelante. Hola, me llamó mucho la atención el concepto de productivismo porque sí, en realidad, sobre todo nosotros que estamos como en esta etapa. Yo no escucho. Perdimos tu audio, Yasmín. De educación superior, tendemos a sentirnos poco productivos. ¿Se escucha? Ahora sí, perdimos justo cuando dijiste, ahora que estamos en esta etapa de educación superior, y ahí fue como que... Se cayó mi internet, lo siento. Sí, no hay problema. Que nos sentimos incluso culpables por descansar, por este sentimiento de que tenemos que ser individuos productivos todo el tiempo. Y quizá la mirada que tiene la gente ante las nuevas tecnologías que se incorporan, como ejemplo personal, estoy estudiando un tipo de ingeniería, entonces la tecnología es algo que se viene introduciendo muy fuerte, y la mirada de personas mayores, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, que ven la tecnología como un enemigo, como que la tecnología les va a quitar el trabajo, que cada vez hay más gente y esa gente va a estar desempleada, pero si nos ponemos a mirar, esta tecnología viene a facilitarnos el trabajo, o sea, encargarse de cosas que pueden estar automatizadas para que las personas se encarguen de otras tareas que habíamos desconocido hasta ahora, como por ejemplo
la limpieza de algunos ambientes, el retiro de basura de las playas. Podemos hacer tareas manuales y dedicar nuestro tiempo a este nuevo desafío tan importante, dejando las tareas como por ejemplo la producción de alimentos o de, no sé, la manufactura de ropa, por ejemplo, a una máquina que puede hacerlo mientras nosotros nos ocupamos de estas otras cosas. El individuo no tiene por qué ser productivo todo el tiempo y ese tiempo tiene que dedicarlo a otras actividades. Muy bien, gracias, Yasmín, de acuerdo. Rodrigo, adelante. Sí, hola profe, ¿cómo está? Buenos días. Sumarme un poco como al comentario que hacía la compañera, que pienso que de alguna manera al exigirnos ser a nosotros mismos todo el tiempo productivos y que esto sea como una medida súper importante como en nuestras vidas, también terminamos como traspasando ese como deseo excesivo o como objetivo primordial de ser productivo a otras cosas o situaciones, así como los recursos naturales en los distintos sitios de explotación. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Pueden escribir en el chat también. Ahora ustedes tienen la palabra, doy paso a ustedes. Nidia, Macarena, Natalia, Lucas, Javiera, ¿qué quieren aportar? Rocío, Edilberto, Alexander, Kevin, Tomás. Un feedback de mi charla. Me expliqué, no sé, a veces me quedé ahí vuelando. ¿Qué aportan? O tal vez, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre cómo estos temas los están relacionando con el podcast. No sé si tienen alguna duda con respecto a esa actividad, aprovechando el espacio para irlo vinculando con estos temas. No sé si tienen claridad de que, uno, en vista de todas las preguntas anteriores, sí, la actividad es grupal, ¿sí? Así que ahí tienen que ver cómo en la construcción del relato del podcast incorporan los elementos que la profesora, tanto en estas sesiones como en las otras sesiones, nos ha invitado a discutir, a dialogar, ¿sí? ¿Cuánto dura el podcast? 5 minutos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay varias formas de hacerlo, hay varias plataformas, portales web, donde uno puede crearse una sesión y a partir de eso ir armando su podcast. Lo pueden hacer incluso como si fuese un programa radial, por ejemplo, donde alguno de ustedes hace de animador y los otros hacen de participantes o entrevistados. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, una modalidad de hacerlo. ¿Sí? Y lo trascendental, bueno, es irlo... Ahí Yasmín dice que le quedó de 8 minutos. ¿No hay problema? Yo creo que vamos a escuchar hasta el minuto 5 nomás, parece. No, mentira. Sí, vamos a escuchar completo su trabajo. Si les quedó de 8 minutos, seguramente es porque la reflexión que estaban realizando era bastante profunda y extensa y con 5 minutos se quedaron a lo mejor un poquito cortos, pero no pasa nada si les quedó de 8 minutos. No hay problema con eso. En la sesión 11, en la plataforma virtual, está ahí un video hablando también del podcast, ¿no? Cómo el
Angélica Mejía creó un podcast respecto al ambiente, ¿no? La discusión ambiental. Se llama Ambiente Cotidianidad, que hemos recuperado a lo largo de las sesiones, al final, indicaciones de temas que trabaja ella en su podcast. Entonces ustedes pueden mirar también ahí cómo construye toda esta propuesta de podcast en en las redes sociales, ¿no? Dispone después en Spotify, en Instagram y otros medios. Bueno, si nadie más tiene dudas, preguntas, creo que podemos, ¿no? Entonces, encerrar. Perfecto. Si no hay más dudas, recordarles que, bueno, tienen todos los insumos, los materiales en el aula del curso, ¿cierto? Revisen, aprovechen ahí, ir mirando los distintos materiales, los distintos elementos que están ahí para poder ir trabajando y desarrollando, ¿sí? Y nos encontramos la próxima semana, ¿cierto? Con el tema del rol de la ciencia, tecnología, artes y cultura, en una semana, por cierto, muy especial que se celebra a nivel de Latinoamérica, el encuentro de dos mundos, o el Día de la Raza, o el Día de la Tierra, en algunos lugares, que es el 12 de octubre. Bueno, acá como es feriado, se corre para el 11, el día feriado. No sé cómo será en Brasil, si lo celebran también el día 12 de octubre, o el día mismo Sí, martes, o también lo mueven. no, celebramos el martes y el 11 es puente, ¿no? Ah, ok. El lunes No, es puente. acá no, para evitar el puente corren el feriado al día lunes. Entonces ahí tendremos también mucho por poder dialogar, por mirar, bueno, cómo vinculamos y relacionamos los temas de sostenibilidad precisamente con los aspectos que tienen que ver precisamente con el tema de el concepto y la noción de cultura, ¿sí? Sobre todo que hoy en boga han habido distintos como discursos presidenciales con respecto al origen de los pueblos latinoamericanos, y hay ahí aparentemente en nuestros políticos unas visiones un poco distorsionadas sobre el origen de nuestros propios pueblos, y por lo mismo, cuando las figuras políticas desconocen los orígenes, nuestros orígenes, ocurre que no necesariamente en las políticas públicas que se crean, que se diseñan para todos, ¿sí? Se consideran precisamente estos aspectos y estos elementos de nuestras localidades, de nuestras territorialidades. Así que yo creo que la próxima semana vamos a tener ahí una discusión muy profunda sobre estos temas que tienen que ver precisamente con medio ambiente, sostenibilidad y precisamente el respeto por la preservación de nuestras culturas y de nuestros territorios. Como siempre, agradecemos la participación y asistencia y colaboración de la profesora Laisa Freire de la Universidad Federal de Río de Janeiro en nuestra asignatura Medio Ambiente y Sostenibilidad, asignatura de formación fundamental, cátedra internacional. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. Buen resto de semana, que estén muy bien, y en un par de minutos más subimos la sesión para que quienes no pudieron asistir puedan posteriormente revisarla. Muchísimas gracias, hasta entonces. Chao, chao. Bueno, chao, buenas tardes. Hasta luego, estén bien, tengan buen día. Que les vaya bien. Muchas gracias.